Vamos a iniciar. Muy buenos días, una disculpa por el retraso, por los minutos que nos roba un poquito la inauguración, pero ya estamos listísimos con la mesa de literatura y existencias en el siglo XXI. Es para mí un honor presentar a mi compañera amiga María Guadalupe Quiroz Hernández. Ella es maestra en literatura aplicada por la Universidad Iberoamericana de Puebla y licenciada en Contaduría y Finanzas por la Universidad de las Américas Puebla. Es asistente del doctor Richard Reitsma, decano asociado de la Facultad de Inclusión y Compromiso de Canisius College en Buffalo, Nueva York. Ha participado en el programa Borders and Migration de esa universidad, ofreciendo pláticas y colaborando en diversos simulacros de migración. Participó como panelista en la International Conference on Critical on Migration Scholarship de la Universidad de San Francisco. Ha impartido el taller Literatura y Migración en diversos espacios. Para la realización de su tesis, realizó una amplia investigación sobre la migración libanesa a México. Su interés en el tema le ha llevado a profundizar el estudio hacia la migración en mujeres y niños de Centroamérica hacia los Estados Unidos en particular, pero también como una situación a nivel mundial y las causas que la provocan. Desde su punto de vista, la literatura es un vehículo para conocer más, acercar otras realidades y tratar de encontrar soluciones a diversas circunstancias que nos comprometen a todos. Le cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto participar en este segundo coloquio de la maestría en literatura aplicada. Bueno, mi tema es la literatura y la furia que atraviesa cuerpo y territorio. Furia es una novela que obtuvo en 2021 el premio que otorga la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. Su autora, Clio Mendoza, nacida en Oaxaca en 1993, es también poeta. En el año 2017 obtuvo el Premio Internacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz. Según el diccionario etimológico, la palabra furia viene del latín furia, que designa sobre todo un acceso de locura, un arrebato de mente o extravío violento, una fuerte agitación. La furia como una emoción primigenia que impulsa a destruir, sobrevivir o crear. Tal como lo indica la etimología, en Furia, la novela, los personajes son intensos, tanto como el universo en el que se desarrolla la historia. Como si se tratara de un testamento distinto, en esta historia el ángel caído parece ser el vencedor, incitando a sus discípulos a dejarse corromper por pasiones y deseos provocados por una emoción contenida no solo en ellos, sino en el espacio que habitan también, cuerpo y territorio constituidos como una sola unidad. Personajes tan desolados como el desierto, que no solo los rodea, sino que habita en ellos mismos también. Un desierto en el que la guerra no termina nunca, en el que los muertos se vuelven un grano más de sus arenas eternas. El cuerpo y el territorio marcados por épocas interminables de abandono o indiferencia de los demás. Vicente, un vendedor de hilos ambulante en territorios inhóspitos, dedicado a seducir mujeres de cualquier edad, niñas incluidas, hombre transformado en bestia, hereda a sus hijos la deuda que adquirió al venderle su alma al diablo. Su machismo exacerbado causa en sus hijos severas crisis de identidad. Dos de ellos, Lázaro y Juan, no se conocen. Se enrolan en el ejército para ocultar sus preferencias sexuales. Son soldados desertores de bandos contrarios que terminan sosteniendo una relación amorosa entre ellos sin saber que son hermanos. La homosexualidad es un gran peso y una gran vergüenza, lo que desata violencia contra los demás, contra el lugar que habitan y contra ellos mismos también. Sin tener más que perder ni más que ofrecer, solo su persona, se entregan uno al otro. Claro. Sin tener más que perder ni más que ofrecer, solo su persona, se entregan uno al otro intensamente. El lugar se encuentra inmerso en guerras interminables, en donde los combatientes ya no saben ni por qué, ni para qué o quién pelean. ¿Es lo externo lo que provoca esas conductas? ¿O somos las personas las que contaminamos el territorio que nos rodea? Todos los personajes han sido abusados de alguna forma. Hombres, mujeres, niñas, niños, animales, naturaleza, en la búsqueda de saciar apetitos sin consideración o misericordia para nadie. Esta pasión pareciera ser un mal contagioso. Todo aquel que tuviera relación con Vicente o con alguno de sus hijos quedaría tocado por la locura o adicto a algo que ni siquiera él o ella sabían. Las mujeres, Sara, madre de Lázaro, y Cástula, siempre señorita, de raza negra y madre de Juan, obsesionadas con el comerciante, buscan tener una relación con él a cualquier costo, no importa el que éste sea. Golpes, humillaciones, abusos, con tal de tener un hijo suyo, y lo añoran aún cuando han sido abandonadas.
Salvador, el hijo más pequeño de Vicente, es hijo de una niña de 12 años que vive en Boca de Perro. Salvador está obsesionado con María, hija de una vecina prostituta. Salvador no sabe quién o qué es, si María es real, si es parte de sí mismo, si transformándose en perro la va a encontrar algún día. El deseo que apela al instinto, pero ¿no es esta la furia que impulsa la sobrevivencia? Furia transcurre en el desierto, territorio mítico en donde parecería que el paso del tiempo es relativo, como lo es también la realidad. Espejismos que se desvanecen, arenas que entierran cuerpos que nadie reclama o que nadie sabe que están ahí, memorias que se pierden en la vastedad de lo inhóspito, almas penitentes que no se permiten descansar, porque no son merecedoras de ese privilegio tampoco. Habla Juan, el soldado desertor. La sed le recordó la guerra. Empezó a hablar consigo mismo. Hay que meter los cuerpos lo más pronto posible en una fosa. Hay que meterlos pronto. Recordaba las fosas en el desierto que no se ven porque están rellenas. De gente, de huesos que a veces el aire desentierra y que los animales mastican para limpiarse los dientes. El engaño que es ese territorio en el que aparentemente no hay nadie, pero pareciera que debajo de las arenas habitan multitudes. El silencio que es en la superficie, por debajo forma ecos de personas que claman por salir de ahí. El desierto en el que se encuentra evidencia del paso de hombres, mujeres, niños, bebés, que van dejando rastros, zapatos deshechos, mochilas, botellas de agua. El desierto en el que tienen que saber buscar entre dunas, cactus, huizaches, algo que les ayude a sobrevivir. En el que no solo tienen que escapar de coyotes o escorpiones, sino de personas que los acechan como animales de caza. Furia remite a Pedro Páramo. El espacio, el tiempo y personajes de esta novela están situados en los años de la Revolución Mexicana. Y como en la Comala de Juan Rulfo, en donde Pedro Páramo es un cacique de tierras, en Furia, Vicente Barrera es un tirano de cuerpos. Ambos representantes de un patriarcado que abarca todo, que contamina a sus descendientes y al territorio en el que habitan, y en donde el incesto, el abuso sexual o la violencia extrema se tornan herencias infinitas, pero también la búsqueda del amor o el anhelo de ser vistos. Comala con sus fantasmas que murmuran y el desierto con sus habitantes que no se encuentran. Boca de Perro y el desierto, perdidos en el tiempo y el espacio, en el que nada es lo que parece ni todo lo que se ve es realidad. Realidades y dimensiones que se traspasan, creando universos propios. Como lo menciona el doctor José Sánchez Carbó en Mapa Literario de Identidades, estos espacios autorreferenciales crean atmósferas que prescinden de juicios y explicaciones lógicas, propician el desarrollo de la subjetividad y construyen una singular racionalidad que hermana lo real con lo extraordinario. Por ello, llegan a adquirir un enorme poder evocativo. Cierro cita. El desierto como territorio mítico o como la memoria que guarda secretos, historias individuales de familia, de comunidad o país en el que es preferible no hablar, pretendiendo que el silencio o el desierto sepulte verdades dolorosas que no han sido resueltas, dejando que el dolor crezca y se herede, fantasmas y dolores ancestrales que se mantienen con vida. Pero también como un espacio simbólico en el que se denuncian siglos de abandono, el territorio, real o en la ficción, que también sufre abusos y desgaste, y del que sus habitantes tienen pocas opciones, huir, migrar o morir. La devastación territorial es en la actualidad uno de los factores en crecimiento para la movilización de personas, y aunque no existe todavía una metodología para cuantificar con certeza el problema, sino que se analizan casos aislados, lo cierto es que año con año los desastres naturales van en aumento y el desplazamiento de personas por este motivo, sumado a condiciones económicas precarias o entornos inseguros por la violencia, crece en nuestro país y en el orbe. El territorio por el que transitan especies de animales o fauna, cruzado por muros o devastado por construcciones, va expandiéndose también. La naturaleza no entiende de políticas que atentan en su contra. Pareciera que la furia nos posee en el empeño de autodestruirnos. Los sucesos ocurridos a través del tiempo, historias que se callan en el afán del olvido, traumas o comportamientos que de tanto vivirse se normalizan, y las palabras que no se materializan quizá porque son demasiado dolorosas, pero solo a través de ellas se puede hacer frente a lo vivido para tratar de cambiar destinos. ¿Hasta dónde alcanza la lealtad invisible? ¿Hasta cuándo se rompen los lazos con las costumbres heredadas? La memoria está tan impregnada en cada célula del cuerpo que es imposible escapar al destino. ¿Cómo hacer para ver, entender y poner palabras a esas realidades? El último diálogo que tiene Juan con Lázaro, los amantes, hijos de Vicente, es el siguiente. Bueno,
¿Y qué más da que seamos putos, hombres o mujeres? A nadie le importa. No somos nadie, Juan. Puta madre, le contestó Lázaro mientras se upaba el caballo. En Pedro Páramo, otro Juan, de apellido Preciado, pregunta, ¿no me oyes? Pregunta en voz baja, y su voz me respondió, ¿dónde estás? Estoy aquí en tu pueblo, junto a tu gente, ¿no me ves? No, hijo, no te veo. Su voz parecía abarcarlo todo, se perdía más allá de la tierra. No te veo. Y seguimos sin ver ni oír. Tal parece que la revolución, la guerra cristera, la guerra sucia, la guerra contra el narcotráfico, son hechos que se suceden con intervalos de paz, pero arrastrados por una espiral de la que no se puede salir. Según el reporte del mes de noviembre de 2021 del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, en México las cifras oficiales de personas desaparecidas ascendía a 95.121. El día 16 de mayo, hace 3 días, se publicó el reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda, que depende de la Secretaría de Gobernación, en la que se reporta que el registro de personas desaparecidas y no localizadas desde 1964 a la fecha asciende a 100,000, aunque es a partir de diciembre de 2006 cuando se incrementa en forma alarmante estas desapariciones. Hay 50,000 cuerpos sin identificar, seguramente muchos pertenecientes a migrantes de los que no hay datos y cuya vida tampoco tiene valor alguno. No existen datos precisos sobre la violencia que sufren las niñas. Es verdad que existen encuestas de victimización, pero la metodología solo hace distinciones generales, preguntas a menores de 15 años o a menores de 18. En regiones de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, las niñas son vendidas por sus padres para que contraigan matrimonio, a pesar de que desde 2019 está prohibido el matrimonio infantil en México. En 2020, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, existían 153,485 mujeres entre 12 y 17 años que habían tenido por lo menos un hijo vivo. La discriminación racial, por preferencia sexual, por pobreza o por género sigue en aumento cada año. El sentido de las cifras nos rebasa. Da lo mismo 1,000 que 100,000. Pareciera que se trata de perderse en los números para no ver la realidad. O una vez más, no hablar de lo que pasa apostando a perder la memoria. La realidad que parece ficción o la ficción que es más real de lo que vemos y oímos. El último capítulo de Furia lleva por título Autopsia. La morgue es un lugar frío, en donde la muerte pasea su autoridad, en donde los cadáveres se vuelven un trámite burocrático más en total solitud. Pero es ahí donde también hay atisbos de ternura, en donde se aprende a hablar con los muertos para que permitan desvelar los secretos que esconde su cuerpo, para que se rindan, para que sepan que ya se fueron, para vestirlos en esa hora final. Tal vez ahí sea el único lugar en donde alguien los vea y los trate con la dignidad que la vida no les permitió tener, la dignidad de ser tratados como personas. Pero no a los descendientes de Vicente Barrera, no a su territorio. Quizá ellos no descansarán porque no recuerdan quiénes son ni lo que han vivido. Pablo Picasso decía que el arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad. En el caso de Furia, la literatura es la ficción para presentar esa verdad y por la que nos podemos cuestionar qué hace falta para volver a mirarnos unos a otros. Reinventar las palabras, reescribir las historias, pensar de otra forma, acercarnos a la locura y asomarnos al abismo. Si en Pedro Páramo Juan Preciado establece un continuo diálogo con la muerte, en Furia no solo es el diálogo, es llevarla dentro, es esparcirla. Clio Mendoza se atreve a utilizar palabras, sensaciones y emociones que más que dar esperanza inquietan. Un siglo entre Comala y Boca de Perro y todavía no encontramos la fuerza necesaria para ver a los nada, para saber de los nadie. Quizá la furia, el erotismo, el amor o la ternura sean la forma de resistir ante una realidad que cada vez es más parecida a una ficción. Quizá aprender a vivir con los fantasmas, con los deseos y la memoria nos coloque de forma distinta en el espacio. Rulfo escribe, hay aire y sol, hay nubes, allá arriba un cielo azul y detrás de él tal vez haya canciones, tal vez mejores voces. Hay esperanza en suma, hay esperanza para nosotros contra nuestro pesar. Ojalá. Gracias. Muchas gracias, Lupita. Felicidades por tu ponencia. Me toca presentar ahora a mi compañera y amiga también, Estefanía Cázares, nacida en Jalapa, Veracruz, en 1990. Es licenciada en Lenguas Extranjeras por la Universidad Madero de Puebla. Ha publicado crónicas en el suplemento cultural consultario del periódico Consulta y en la revista Arqueología de los Medios.
ponente en el Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura en 2021. Ha sido traductora y editora de manuales operativos de la industria automotriz y es estudiante de la maestría en literatura aplicada de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues yo les voy a hablar de mi proyecto creativo en la maestría en literatura aplicada. Este es un libro de cuentos con temática de racismo, discriminación y clasismo en México titulado Fantoche. La idea de escribir este libro surgió al darme cuenta de lo que sucede cuando se es niña o niño y se crece escuchando frases discriminatorias emitidas por parte de los adultos cuando se hace referencia de manera peyorativa a la condición económica o social de las personas, con respecto al color de su piel o al asumir incompetencia basándose en el origen social y en la formación educativa de las personas. Todo esto mientras se nos inculca aspirar a una forma de vida que imita a las culturas en el norte global, o dicho de otra manera, en los países de Europa y Estados Unidos. Desde muy temprana edad, a la infancia y juventud de nuestro país se le inculca las pautas para alcanzar el éxito, el reconocimiento y la aceptación social, ya sea haciéndoles creer que si estudian en colegios privados y costosos tendrán una mejor vida, o haciéndoles entender que el niño o la niña rubio del salón son los más atractivos, o que quienes tienen el cabello rizado deben aplacarlo con productos o peinados que disimulen sus ondas para simular lo más posible el cabello liso, el que sí es aceptado. Se crece con este tipo de prejuicios y al volvernos adultos no solo ya no se cuestiona por qué discriminamos, sino que lo reproducimos gustosos. Otra actitud semejante es cuando se busca en los anaqueles del supermercado pasta dental blanqueadora, pues el pigmento amarillo de los dientes es vergonzoso, o se compra el desodorante que tenga aclarador de axilas y se elige el champú con manzanilla para mantener rubios los cabellos de los bebés. Por esta razón decidí escribir esta serie de cuentos que representan a los grupos sociales que marginan y a quienes son marginados por estas normas impuestas desde una visión de superioridad por sectores e imaginarios sociales que nos invitan a asociar la belleza, el valor y la dignidad de las personas con referencia al color de piel, estatus social, preferencia sexual o nivel económico. En Fantoche encontramos 7 cuentos con protagonistas distintos, de distintas edades, condiciones sociales y orientaciones sexuales. Todos ellos viven en ciudades ficticias del estado de Veracruz, a las que he llamado Puerto México, Huitlepec y Ciudad Enríquez. En ellas se representan las anécdotas reales de personas cercanas a mí, quienes, al igual que yo, crecieron en el estado de Veracruz y fueron víctimas o victimarios de actos de discriminación y racismo. La protagonista del primer cuento es Jessie, una mujer transgénero que no solo lucha por ser aceptada como la mujer que es en su propio mundo, sino que también debe ir en contra de todo lo que ella ha aprendido a lo largo de su vida para aceptarse a sí misma y así poder exigir que la respeten, aunque sea muy difícil ya que su misma familia la rechaza, sus colegas de trabajo la discriminan y muchos de sus derechos humanos básicos le son retirados. La protagonista del segundo cuento, titulado El anfibio, es Rita, una niña que disfruta de humillar a quienes no pertenecen a su clase social y que por motivos políticos será enviada a un colegio público en el que conocerá otra perspectiva de la vida. El tercer cuento se llama La historia que escuché. Su protagonista es Gina, una niña que sufre al no poder complacer a sus padres, pues a pesar de sus esfuerzos, intentando ser aceptada entre sus compañeros de la escuela, estos la desprecian y la ignoran por su obesidad y apariencia física. Luis, el protagonista del cuento titulado Fantoche, el cual da nombre a esta colección de cuentos, se enamora de una chica a través de una aplicación de citas, pero no podrá conocerla en persona debido a los prejuicios del vigilante de cafetería en el que se pretenden encontrar. Cuando este hace que la policía se lleve preso a Luis solo por entrar a un establecimiento al que el vigilante cree que no pertenece. En el cuento titulado El Can, el cual hace referencia a un popular restaurante de Cholula, se nos presenta la vida de Renato, un joven privilegiado que se beneficia de la gentrificación de un pueblo para montar un restaurante de moda en el que propicia con sus políticas de atención a clientes los imaginarios sociales de superioridad de las personas blancas sobre las no blancas. Fátima, la protagonista del cuento Niña Cochina, es una joven mujer que no comparte las mismas ideas de sus amigos. No obstante, carece del valor para levantar la voz en contra de los comentarios clasistas que ellos hacen por vergüenza y miedo a ser rechazada. En el último cuento, viajo al pasado para visitar a los abuelos de algunos de los personajes previamente mencionados,
para revisar el posible origen de aquellas ideas clasistas con las que se manejan. En este cuento, Rainer, un joven holandés, viaja a México buscando aventuras y llega a un pueblo en el que rápidamente aprende cómo utilizar a su beneficio las ventajas que posee al ser un hombre blanco. El público a quien está dirigido este proyecto son jóvenes de edad secundaria y preparatoria, con posibilidades económicas altas, que han recibido una educación privilegiada, quienes por su color de piel, aspecto físico y orientación sexual coinciden con aquel rol dominante en nuestra sociedad. Pensé dirigirme a ellos con la intención de mostrarles un panorama muy similar al que viven diariamente, pero con la diferencia de que esta vez estarían detallados los momentos en que estas personas han pasado por alto la discriminación y el racismo, al darlas como aceptables o simplemente normales. Fue importante tener en cuenta que estas generaciones han crecido atraídas por medios audiovisuales en los que el discurso se les presenta a través de imágenes que les hablan desde la pantalla. Se les entrega siempre el mensaje digerido, explicado literalmente con imágenes y estímulos auditivos, por lo que es poco probable que al presentarles teorías sobre la discriminación y el clasismo en México se sientan atraídos o interesados en el tema. No obstante, creo que a través de cuentos de fácil lectura y entretenidos se puede propiciar el diálogo que se necesita para trabajar en erradicar costumbres racistas y discriminatorias. Los cuentos de este proyecto se basan en los estudios postcoloniales y la psicopatología de este proceso estudiados por el psiquiatra, filósofo y autor martiniqués Frantz Fanon. También están basados en los estudios del autor y filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría, expuestos en su libro Blanquitud y Modernidad. De igual manera, en la construcción de la narrativa de estos cuentos, revisé los estudios históricos sobre la conquista española de Mesoamérica y la aspiración que de esta surgió a actuar e imitar a los países del norte global que encabeza el historiador Federico Navarrete y la lingüista mixe mexicana Yasnaya Aguilar Gil, centrándome en la tradición colonial que se impuso en el actual México por los españoles conquistadores hace más de 500 años y la actual imposición colonial norteamericana y europea que se ha acrecentado con el neoliberalismo desde los años 80. Pues bien, ahora me gustaría leerles el cuento que da nombre a este libro, es Fantoche. Luis no molestaba a nadie. Realmente se podría decir que era un chico muy tranquilo y bastante promedio de entre todos los chicos con los que había ido a la escuela. Acudía a clases nocturnas para acabar la preparatoria, mientras por la mañana trabajaba de valet parking en un lujoso fraccionamiento de la ciudad. Es verdad que Luis no era un ser humano de horribles complexiones, al contrario, el constante ejercicio que practicaba por las mañanas en el parque junto a los demás muñecos lo había hecho moldear su cuerpo a una sana figura de notables músculos. El día que hizo match con Fátima en Tinder, había pasado unos cuantos minutos inspeccionando su rostro frente al espejo, convenciéndose de que no importaban sus facciones indígenas, los hombres con que estuvieran musculosos ya la hacían. El sonido de la notificación lo sacó de sus pensamientos. Avanzó hasta el celular con la pantalla rota y abrió la aplicación para ver con quién había sido emparejado. Su fotografía oscilaba junto con la de una chica de piel blanca y ojos muy claros bajo el letrero It's a Match, del cual él, a pesar de no hablar inglés, sabía su significado. El asalto de adrenalina que corrió por sus venas lo hizo sentirse eufórico. Se sentó sobre la cama para mirar, con manos temblorosas, las fotografías que conformaban el perfil de Fátima. Sintió la sangre rápidamente acumularse entre sus piernas. Con el corazón desbocado, abrió la casilla de conversación y escribió un simple hola, acompañado de una carita sonriente de mejillas sonrosadas. Esperó unos minutos a que la chica contestara. Sin embargo, después de 15 minutos no hubo respuesta. Mirando la hora, notó que se estaba haciendo tarde para llegar a su trabajo. Dejó el celular sobre la cama y se metió a bañar. Bajo el chorro de agua fría, se deshizo de la embriagante punzada que crecía entre sus piernas pensando en las fotografías de la chica de Tinder. Se vistió con un esmero no característico en él. Se miró al espejo y creyó ver a un chico apuesto mirándolo de regreso. Él, que siempre había caminado encorvado, caminó por la calle erguido de la espalda. De pronto se advirtió más alto. Mientras las demás personas se apresuraban por la banqueta para alcanzar el camión que los llevaría a sus trabajos, Luis caminó lentamente. Que corran ellos, pensó, yo sí tengo dignidad. En su hora de comida, fue al puesto de tacos de doña Jovita. Masticando, abrió nuevamente la aplicación. Una descarga eléctrica le erizó la piel al encontrarse con que su mensaje ya tenía una respuesta. Decidió
Decidido a no perder la oportunidad de su vida, Luis escribió de regreso y tras unos minutos, para su alegría, Fátima le contestaba. El resto de la tarde la pasó sudando y temblando sin entender por qué. Cada vez que el celular vibraba, su corazón se saltaba un latido y él respondía lo más rápido posible a la conversación que no tenía pinta de parar. Por la noche, antes de dormir, revisó nuevamente el perfil de la chica, pues casi temía haber estado soñando todo este tiempo. Sí, ahí estaban sus fotografías y la conversación que durante todo el día habían entablado. Luis se fue a dormir siendo un hombre distinto. Ya no era ese chacalito de la colonia. Ahora se codeaba con los chavitos fresas que dejaban las llaves de sus carros con indiferencia en sus manos todos los días. Con el último pensamiento lúcido antes de hundirse en su almohada, se preguntó si su mamá se sentiría muy incómoda de asistir a las reuniones que organizaría con los familiares de Fátima una vez que fueran una familia. Pasaron los meses, las conversaciones se volvieron cada vez más personales y Luis comenzó a fantasear con conocer a Fátima en persona. Por lo que habían hablado, sabía que ella venía de una familia rica, a qué colegio asistía y a qué lugares frecuentaba los fines de semana. Tras reunir mucho valor, una tarde de su día libre, Luis se dirigió hasta la parte de la ciudad en la que estaban los cafés a los que Fátima iba por las tardes con sus amigos. Al llegar, vio desde lejos su carro estacionado y con el corazón latiendo violentamente la ubicó sentada en uno de los sillones de la cafetería, sosteniendo un vaso de cartón blanco mientras conversaba con unas chicas. Don Alberto, el vigilante de la cafetería, observaba el estacionamiento aburrido. El uniforme de la empresa de seguridad a la que pertenecía no estaba pensado para un clima tan caliente y húmedo como el de esa ciudad. Sin embargo, usarlo lo hacía sentirse importante. Había pasado por muchos puestos en su vida. A sus 56 años ya lo había hecho todo y de todos lados lo habían corrido por flojo. Por primera vez había encontrado algo en lo que era bueno, vigilante de estacionamiento. Su único deber era sentarse en su silla y mirar a la gente pasar. Sin embargo, los años de ininterrumpida labor se habían visto opacados una tarde en la que se quedó dormido, cuando le robaron una llanta a una camioneta a plena luz del día. El gerente de la cafetería, cuyo sueldo mensual no alcanzaba a cubrir los gastos que su pequeña hija de 2 años representaba, había, una vez habiendo escuchado con sumisión los groseros reclamos de un joven de 18 años, había llamado personalmente a la empresa de seguridad en la que don Alberto trabajaba para reclamar la falta de atención que éste había tenido, causando que un cliente frecuente fuera víctima de robo. La encargada de los vigilantes de esa zona había comunicado a don Alberto que su trabajo estaba en peligro y que se debía poner las pilas o perdería su puesto. Don Alberto, desde ese día, había sufrido con la posible situación de que lo despidieran. No podía perder otro trabajo más. A su edad, ¿quién lo contrataría? Teniendo la preparatoria trunca y ningún tipo de habilidad. Se prometió esforzarse más y vigilar con juicio el estacionamiento. Es por esto que don Alberto salió de su letargo al topar su mirada con un joven hombre cuyo color de piel era demasiado parecido al suyo. Lo miró con atención escudriñar desde afuera la ventana hacia adentro del local unos minutos y luego dar la vuelta y retirarse a paso apresurado. No era común que un muchacho de ese tipo rodeara la zona, no sin tener un propósito en mente, pues ¿desde cuándo muchachos como aquel se atrevían a ir a beber algo a esa cafetería? La paz con la que don Alberto había llevado su vida se escabulló desde el día en que vio por primera vez a Luis frente a la cafetería. Sabía perfectamente que, aunque quisiera, no podría detener a ningún ladrón de asaltar la cafetería. No tenía la fuerza física para enfrentar a un muchacho musculoso como ese. Incluso aunque hubiese sido algún flaquito, don Alberto, desde pequeño en la secundaria, se escondía en los baños todo el receso para que no le pegaran sus acosadores. La seguridad en sí mismo era tan escasa que nunca se casó y su anciana madre, con quien aún vivía, lo denigraba constantemente, recordándole que era un bueno para nada y que ella era quien mantenía la casa con su puesto de empanadas. Tenía que hacer algo al respecto. No podía perder ese trabajo y mucho menos por culpa de un chacal como ese. La sangre hervía en el cuerpo de don Alberto. Tenía ante sí la oportunidad de demostrarle a todos que sí era digno de obtener ese puesto de vigilante, que era valiente y que ningún ladrón se le escaparía. La próxima vez que el ladrón se presentara, él estaría listo. Llamó a la empresa de seguridad y solicitó que le dieran un arma, pues sospechaba que un ladrón rodeaba la zona, obteniendo así una macana y un spray de pimienta. Sin embargo, un día sin más, Luis dejó de aparecer frente a la cafetería.
El terror a ser rechazado le impedía cada vez que iba a acercarse más allá del estacionamiento. Un día confesó a su amigo el porqué de su distante comportamiento. Este lo escuchó incrédulo, pero tras mirar las fotografías de Fátima que Luis le mostró y leer las conversaciones, creyó en su amigo. Le ofreció que fueran juntos a la cafetería para que por fin Luis pasara del estacionamiento. Fue entonces que una tarde repentina, Luis y su amigo se presentaron decididos a entrar a la cafetería, generando que el estómago de don Alberto se hundiera hasta el colon. Los vio venir con paso decidido. El tiempo pareció andar en cámara lenta. Don Alberto rezó con todas sus fuerzas para que una vez más se detuvieran y se fueran, pero los jóvenes tan solo siguieron su camino. Ya estaban muy cerca de la puerta, cerca de la silla de don Alberto. Debía actuar ahora o perdería su empleo. Sin dejar de mirarlos, bajó su mano derecha tentando el exterior de sus pantalones hasta dar con el spray de pimienta. Lo tomó con firmeza y apuntando a los muchachos, gritó al mismo momento que accionó el mecanismo que liberó el punzante gas directamente en la cara de Luis y su amigo. Los gritos de dolor que ambos soltaron detuvieron todas las conversaciones de la cafetería. La gente comenzó a asomarse por los ventanales y alguien llamó a la policía, pues don Alberto, de la emoción sufrida, se había desmayado y yacía sobre la banqueta junto con los muchachos, quienes se retorcían de dolor. La policía llegó más rápido de lo habitual, pues para mala suerte de Luis y su amigo, unos minutos antes habían recibido una alerta de que dos jóvenes de piel morena habían robado un celular a un muchacho que hacía ejercicio corriendo por la avenida. El celular robado no se parecía en nada al que encontraron en los bolsillos traseros de Luis. Sin embargo, el oficial que había recibido la alerta debía una cuota de arrestos a su capitán y aquellos chicos cumplían con la descripción. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ahora voy a presentar a Fernando Persino. Él es nacido en Puebla, México, en 1980. Es escritor de las novelas Velvet Cabaret y Folk, el libro de crónicas Diarios de Teca y los libros de cuentos Lucina y La herida que se abrió entre la niebla. Además, es licenciado en Administración Pública por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha publicado cuentos en el suplemento cultural Catedral del Diario Síntesis. Fue miembro del consejo editorial de las revistas Chido, WAP y Vanguardia, Todas las Expresiones. Ha trabajado como funcionario público en la Administración Pública Estatal y Federal y se desempeñó en diversos puestos por más de 7 años en el ramo de las microfinanzas. Actualmente estudia la maestría en literatura aplicada en la Ibero Puebla. Adelante. Muchas gracias, Estefanía. Pues me corresponde presentar esta novela que platicaba, de hecho, ayer con Estefanía cuando preparábamos el evento. Surge de un recuerdo cuando era joven y mi mamá tuvo la necesidad de irse a trabajar a Ciudad Juárez a inicios de este milenio y nos encomendó a mi hermano y a mí, a mi abuela, porque no teníamos papá en casa. Entonces llegaban por la televisión las noticias de las mujeres que estaban asesinando en Ciudad Juárez y yo pensaba mucho en mi mamá y que pues tenía que salir temprano para ir a trabajar en algún momento en las maquilas o en otras áreas. Entonces, a raíz de esas experiencias, de esos recuerdos, fue que esta novela se fue nutriendo y elegí el formato de una novela iniciática porque creo que también los personajes que atraviesan la novela se van formando y van entendiendo el horror en el que estamos despertando como sociedad, tanto en México, tanto en Latinoamérica, con el tema del feminicidio. La novela Tu nombre es Brenda se inserta en el marco de feminicidios ocurridos en la ciudad de Puebla, México, en el año 2002. Su propuesta temática presenta una historia en la que predominan características de la Bildungsroman, novela iniciática. La narrativa se desarrolla personajes universitarios que cobran conciencia de su condición adulta en un entorno violento marcado por feminicidios. A ese tipo de asesinatos se les separó de los delitos por homicidio culposo y la sociedad pugnó para incorporar el término feminicidio al discurso social, cultural y jurídico. Resultado de ello, el 14 de junio de 2012 quedó tipificado de manera penal. Novela iniciática y entornos de violencia. La historia que desarrollo está emparentada con la novela iniciática, que es una narración de formación y aprendizaje, como lo expone Miguel López Gallego en su artículo El Bildungsroman, Historias para Crecer.
El término alemán se utiliza para denominar un tipo de obras en las que se muestra el desarrollo físico, psicológico, moral o social de un personaje, generalmente desde la infancia hasta la madurez. La novela iniciática presenta personajes que tienen un aprendizaje con los hechos que transitan en la historia y que son acompañados con guías o maestros. Uno de los ejemplos de novela iniciática más notorio de la literatura mexicana es Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Continuar con una tradición de novelas iniciáticas en México permite mostrar personajes que evolucionan entendiendo su entorno y sus transformaciones. Pueden ser cambios políticos o problemas sociales latentes, como es el caso de los feminicidios. Existen diferentes expresiones de novela iniciática. López Gallego señala algunas como los Klunders-Roman, si se muestra el proceso de desarrollo de un artista, como por ejemplo en Retrato del artista adolescente de Joyce. Del Irrung-Roman, que se refiere al proceso educativo, como en La educación sentimental de Flaubert. Los Einklunds-Roman, que describen el proceso global de desarrollo de una persona. En este sentido, los Einklunds-Roman son los que más parentesco formal tienen con mi propuesta narrativa. Un ejemplo de estas obras es Carta breve para un largo adiós de Peter Handke, novela en la que el protagonista tiene que lidiar después de su divorcio con temas como la pareja, el amor y la soledad. Es así que en los Einklunds-Romans no hay necesariamente un único referente de formación que predomine en el desarrollo de personajes. Para el caso de mi proyecto, los elementos más latentes de aprendizaje de los protagonistas son la pérdida, la memoria y la violencia. El trauma como memoria es desarrollado en otra novela iniciática como Tokyo Blues de Murakami. Al principio de la novela, el suicidio de un personaje marca el destino de su novia y de su mejor amigo. En este sentido, Dominique Lacapra expone en su libro Escribir la memoria, escribir el trauma. La respuesta a sucesos traumáticos extremos o casos límite, especialmente a los que implican victimización, suele ser ambivalente y a menudo entraña una mezcla de atracción y repulsión. Una de las funciones más importantes de ciertas normas morales es la de resolver esas ambivalencias, inclinándola hacia la empatía con la víctima y la repulsión contra el victimario, incluida una repulsión inhibitoria con respecto a la tendencia o victimización de uno mismo. Asumiendo el planteamiento teórico de la Capra, el suceso traumático de la muerte puede generar empatía, como es en el caso de los feminicidios que ocurren en México y de forma particular en Puebla, donde la sociedad se une para perseguir y reprobar a los victimarios. Ese tipo de empatía también puede desarrollarse de forma natural en personajes inscritos en una novela iniciática como parte de su formación moral. Ahora quisiera leer un capítulo de la novela para que podamos conocer un poco de qué va. 11 de septiembre de 2001. Se levantó para desayunar. Vio la fecha en el calendario de la cocina. Se cumplía un año del 11 de septiembre de 2001. ¿Cómo olvidarlo? Esa vez salió para la universidad como cualquier otro. Armando bajó sobre la 15 Norte para tomar la ruta S1, después de bajar de la ruta S11. El chofer iba escuchando el noticiero matutino. El locutor mencionó que había ocurrido un incidente en las Torres Gemelas de Nueva York. Al parecer se trataba de una explosión, pero no se precisó con certeza. Eran como las 9:30 de la mañana. Después de escuchar eso, se puso los audífonos y escuchó el nervio del volcán de Caifanes en el reproductor de discos compactos. Era una mañana fría. Al llegar a la facultad vio maestros y alumnos que estaban consternados, idos. Armando no entendía por qué, hasta que llegó a las mesas de ping-pong. Nadie jugaba. Fue hacia donde estaban Manuel y Antonio. Apagó el Dixman y se quitó los audífonos. Qué vergazo le dieron a los gringos. Esos se buscan por matar a tantos niños y mujeres inocentes. Antonio se mostraba eufórico. Mi buen Armando, ¿cómo ves lo que pasó en Nueva York? ¿Qué diablos pasó? Alcancé a escuchar algo en el noticiero de López Díaz mientras venía para acá, pero después me puse mis audífonos para escuchar música y no seguí la nota. No mames que no sabes, dijo Manuel. No, ni idea. Unos terroristas robaron aviones comerciales y los chocaron contra las Torres Gemelas. Es el caos, hermano. El tono de Armando fue como si dijera la revelación del siglo. El tono de Antonio, perdón, fue como si dijera la revelación del siglo. Armando quedó estupefacto. En un instante entendió que el mundo había entrado en otra realidad. ¿Cómo iban a confrontar esto? Venían tiempos de guerra. Era inevitable. Hace rato vi la noticia en la cafetería de Derecho. Los musulmanes celebraban como si hubieran ganado un mundial. Yo no sé qué pensar. Mi padre iba a estar ahí. Tenía un viaje planado al World Trade Center al final. Ya no fue, pero pienso que pudo estar ahí. La voz de Manuel era más serena, preocupada. Fue a clase de Derecho Mercantil y el profesor dio la clase con cierta normalidad.
pero al final dijo algo como: jóvenes, vámonos antes de que los gringos nos declaren la guerra. Para Armando ese fue un comentario muy absurdo. ¿Qué tenía que ver los mexicanos en eso? ¿Acaso estaban obligados como sus dependientes a acudir a esa nueva guerra si acaso? Los demás profesores no llegaron a clase, por lo que se fue temprano de la escuela. Morían de ganas de ver las imágenes de la tragedia ocurrida en Nueva York. Al encender la televisión se repetía y una otra vez las imágenes de los aviones inmolándose contra los enormes edificios. Fue aterrador cuando se vinieron abajo y la gente que estaba ahí gritó con desesperación. Armando no estaba de acuerdo con Antonio, con la venganza de los musulmanes. Pensó en los latinos, sobre todo en la gran cantidad de poblanos que estaban ahí trabajando en puestos humildes. ¿Qué tal si alguno de sus padres desaparecidos, de los que no sabía desde hace tiempo, estaban ahí? Era improbable, pero imaginó que quizás su madre fuese una trabajadora de limpieza del World Trade Center. La visualizó incinerada, sin posibilidad alguna de escapar de aquel infierno. Se echó en su cama y se sumergió en la almohada. Lloró con una angustia desenfrenada. Ninguna de sus tías estaba en el departamento. Una parte de su alma se le fue en ese llanto al recordar a su madre. Cuando llegaron sus tías, lo encontraron dormido y vulnerable. Dormir fue un mecanismo de defensa natural de su cuerpo para evadir el horror que lo reinaba. Gracias. Pues nuestro siguiente ponente creo que todavía no se conecta. No sé qué hacemos si lo esperamos. Se puede hacer como un break en lo que él llega porque sí tengo su contacto. Claro, si alguien tiene preguntas podríamos atenderlas. A ver. ¿Cómo se pueden ver las manitas? A ver. ¿Ya están en la lista? Pero entonces no hay manitas alzadas. No. Bueno, si alguien tuviese una pregunta, con todo gusto la podemos atender en este momento. Sí. En lo que mi compañera Estefanía entra en contacto con el ponente Alfonso Forcel. ¿Alguna pregunta por acá? ¿No? Sí. Bueno, quizá para los tres, de alguna forma, sus presentaciones a... Calculé y él va a presentarse en 20 minutos. Buenos días. Ya me pueden escuchar de quienes están viéndonos a través de Zoom. Bueno, la pregunta para los tres ahora que nos compartieron sus ponencias sería ante este escenario que se plantea, que conocemos, que nos aflige, que nos estremece a todos como sociedad, es decir, en el que el número de desaparecidos, lejos de disminuirse, aumenta, los feminicidios, lejos de reducirse, aumentan, las expresiones de odio racial y clasista, lejos de reducirse, aumentan, se incrementan. Bueno, ante este escenario, me llamó mucho la atención cómo cerró Lupita su ponencia con una cita de Juan Rulfo sobre la esperanza. Entonces, en ese sentido, quisiera que ustedes nos compartieran qué lugar tiene la esperanza en este contexto y cómo la esperanza puede ser alimentada, trabajada y criticada a través de la literatura. Muchas gracias por sus presentaciones. Pues para mí, de hecho, la esperanza siempre es como un concepto que me cuesta mucho trabajo de entender. Siempre cuando caigo en algún momento de desesperación o de angustia, me dicen, siempre hay esperanza y me cuesta trabajo entenderla, pero es verdad que cuando uno la siente,
creo que es un motor para seguir avanzando y confiar en que pronto puedan haber cambios, pueda venir algo mejor. Y creo que, por ejemplo, con un libro de cuentos como Fantoche, en el que se hablen de estos temas de discriminación de una manera sencilla para los jóvenes, puede generar un cambio en ellos y con esto tener esperanza para el futuro, a que ellos que ellos trabajen en ya no hablar de esas maneras o comportarse así. Y pues, bueno, yo creo eso. Gracias. Para mí es bien difícil también la palabra esperanza. Yo no sé si más que esperanza tenga que haber deseo, ¿no? O sea, como deseo de cambiar, voluntad de cambiar, porque la esperanza en sí misma, pues sí, es como consoladora en algunos momentos, pero siento que estamos demasiado polarizados, demasiado sin vernos unos a los otros, entonces no sé hasta dónde alcance con la esperanza. Para mí sí es algo, sí es un tema como difícil, complicado, ¿no? Sé que hay que tenerla, sé que tenemos que, o tendríamos que pensar que puede haber algo mejor, pero todos los días nos desilusionamos, ¿no? Entonces es como un trabajo más de deseo, de voluntad, de tomar mi camino es la literatura, ¿no? O sea, y no sé, propagar la palabra, pues no sé cómo sea, incitar a que nos acerquemos más a este lado de las humanidades, a pensar más, a la filosofía, todo esto, para que de alguna forma podamos volvernos a ver, como decían aquí los soldados, ¿no? O Juan Preciado también, no los vemos, no nos vemos unos a otros. Entonces es como aprender a mirarnos otra vez, aprender a vernos otra vez, aprender a comunicarnos de nuevo y transmitir esto. Y quizá tengamos esperanza en algún momento. Pero lo cierto es que sí es difícil trabajar en ella porque estamos rodeados de cosas que nos quitan todo motivo para pensar que puede haber algo mejor. Pero quizá la literatura sea uno de estos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Lupita. Es muy interesante esa pregunta. El año pasado me tocó presentar previo a esta novela un libro de cuentos que de hecho mi compañera y amiga Lupita también me hizo el favor de presentar junto con el doctor Richard Reisman, también viejo conocido de por acá. Y Richard también hablaba de la esperanza en alguna de las presentaciones que tuvimos con él. Y en La herida, que se abrió entre la neblina, que es el libro de cuentos que presenté, los personajes están rotos, los ha atravesado alguna tragedia de alguna manera, pero en su voluntad, en su entusiasmo, en algo que se aferran a la vida, van encontrando esa esperanza para mantenerse. A lo mejor no resuelven su problema, no resuelven su vida, pero en eso a lo que se aferran, ya sea el amor a una hija, el amor a un padre, encuentran esa esperanza porque el país está siendo devastado por la guerra contra el narco, contra el narcotráfico, por los feminicidios, por los desaparecidos, que a veces algunos son incluso hermanos centroamericanos que quedan en estas fosas clandestinas, ¿no? Entonces, y la novela que estoy por presentar, que es la tesis, continúa con ese libro de cuentos y lamentablemente termina de manera trágica. Sin embargo, es también una manera de expresar una deconstrucción que como hombres quizás tenemos que autorrevisarnos en el caso de cómo estamos expresando ciertos machismos que no es tan fácil de repente desterrar de nuestras conductas. Y aunque el final es trágico, está la intención de que tiene que primar una autorrevisión, autocrítica de nosotros, no solamente como hombres, sino también como personas, como sociedad, para que estos problemas sociales, pues en algún momento realmente podamos tener esperanzas de ya no verlos reproducirse tan ampliamente, ¿no? ¿Tomaremos un break? Sí, lo que pasa es que ya hablé, o sea, ya le estoy escribiendo y pasa que hicimos los cálculos y yo le dije que él se presentaba como 10:20. Entonces debe estar todavía en otra cosa y ya se conectará. Yo espero que en unos 12 minutos. No sé si hacemos como un break, ¿se puede eso? ¿Sí?
Sí, tenemos un comentario de Luisa María, bravo, súper interesante, situación preocupante, sí, totalmente de acuerdo. Sí, no sé si nuestros escuchas en línea tengan algún comentario, alguna pregunta. En este momento tenemos la oportunidad de poder atenderla. Sí, No, pues entonces sí, tomaremos un break. pues sí. Sí. Sí, pues entonces tomaríamos un break muy breve, quizás unos 12 minutitos en lo que nuestro siguiente ponente atiende a nuestra ponencia, a nuestra mesa, y pues 12 minutitos para tomar un café, los que están acá, platicar en corto, los que están en línea nada más aguántenos tantito, no nos vamos a ir mucho tiempo, ¿sale? Manera, hab- eh, perdón. De tal manera, hablar sobre la blancura mexicana, que es darle su lugar en los imaginarios públicos y especializados, significa trazar colectivamente el continuo estructural entre el colonialismo y la modernidad capitalista, sustentada en la morfología perdurable de las élites económicas y simbólicas, esas que orientan nuestras ideas de identidad, aspiración y ciudadanía. Como puede inferirse de la encuesta nacional de discriminación del 2017 realizada por el INEGI, la conversación sobre la blancura lleva empaquetada una conversación poco tanteada sobre la institución de la desigualdad mexicana. Solo conociéndola, juzgaremos con acierto por qué la discusión sobre la movilidad social apenas atiende la persistencia de las pigmentaciones más claras en la cima de la jerarquía. Un ejercicio semejante debe llevarnos a preguntas tales como ¿por qué las élites en México no suelen ser invocadas fuera de ciertos espacios en términos racializados, pero la pobreza es prieta, india, naca, pelada, incluso chaira? ¿Cómo nos hemos relacionado con la blancura a lo largo de la historia a través de lo criollo, lo catrín, lo güero, lo mi rey, lo fifí y otras nociones populares eufemísticas? ¿Por qué la blancura, como cuestiona Ochi Curiel, feminista descolonial, no es un sujeto de investigación? Existe una respuesta fundamentada, aunque quizá demasiado oportuna, sobre la razón de su ausencia en el discurso público y especializado. La idea de la blancura se ha disipado en el mito del mestizaje, ese gran homogenizador. Pero me atrevería a decir que más allá de las y los estudiosos que la plantean como el extremo que orienta al mestizaje, pocos en este punto en México saben con certeza cómo relacionarse con la idea de la blancura, a pesar de su presencia desproporcionada en espacios de representación, influencia y poder. Carlos López Beltrán encuentra que desde su introducción en las lenguas romances en el siglo XV, la palabra raza fue usada principalmente en sentido peyorativo para denostar a los otros, a los diferentes, a los dominados. Así, quienes ocupan el lugar, el espacio de poder, han gozado de la amnistía de no definirse ni nombrarse. Bajo esta mirada, llamarle blancura se vuelve una forma intencionada de cristalizar el privilegio racial en un contexto en que la conversación pública sobre el papel de las nociones raciales apenas despunta. En su archivo del estudio del racismo en México, Mónica Moreno Figueroa, una académica afromexicana de formación anglosajona, hace un recuento de 66 publicaciones académicas sobre racismo y raza entre 1956 y 2014. Una revisión de la bibliografía revela que ninguna de ellas incluye blancura o blanquitud en el título, sin contar su acepción anglosajona whiteness. Reconocer y distinguir blancura y blanquitud a la luz del whiteness es un tema sustancial que abordaré más tarde. Por lo demás, el acervo confirma nuestras intuiciones. Los pueblos indígenas prevalecen como los grupos por excelencia en que depositamos nuestra ansiedad por lo racial. Mónica Moreno señala que en su justo interés por visibilizar condiciones de opresión e injusticia, los estudios académicos tienden a quedarse en la puerta de ofrecer evidencias sobre los grupos con privilegio racial. Por ello, en lugar de subsumirla en nuestras nociones existentes sobre el mestizaje, propongo que hablemos de manera concienzuda sobre la blancura y su relación con la clase. Abordar un término tan esquivo como significativo desde una amplia variedad de enfoques críticos, como ocurre en escolaridades anglosajonas, en el naciente ámbito de los Critical Whiteness Studies.
Con objetivos abiertamente prescriptivos, esta disciplina lleva una sustancia pragmatista que busca interpelar el papel de la institución racial en materias sociales como la educación, la historia, la economía, la comunicación, la literatura, reconociendo siempre lo que hoy ya es un lugar común. La raza es un constructo social que orienta las relaciones de poder y no una manera objetiva de explicar las diferencias entre los seres humanos. Emprender estudios de la blancura podría alentarnos a confrontar, entre otras manías y aversiones nacionales, el tabú poco atendido de la segregación social no coercitiva. ¿Por qué, por ejemplo, se conforma un mercado tan amplio para la educación privada si la evidencia muestra que no hay una diferencia cualitativa importante frente al sistema público? ¿Hasta dónde podemos hablar de prácticas de segregación racial en la educación y otros espacios en México? La segregación racial, que es una forma de organización social que mantiene a un grupo racializado a distancia, sigue siendo una idea poco estudiada y atendida en México, relegada a contextos con heridas abiertas de una división racial o étnica bifocal, ya sea blanco y negro, judío y musulmán, como muestran los casos de Estados Unidos, Palestina o Sudáfrica. Su negación, se infiere, deriva de esa leyenda que nos fija como un grupo racial indistinto, mezcla y equivalencia. Esta línea de pensamiento nos puede llevar a cuestionar con mayor certeza si cualidades socialmente valoradas como el mérito profesional y el valor pedagógico quedan en segundo lugar ante la necesidad de conservar y reproducir estructuras sociales favorables a ciertos cuerpos. En este punto me gustaría aventurar dos formas iniciales de trazar los relieves de la blancura para saber cómo leerla. La blancura es una estética racial que se articula con el hábitus de la blanquitud. Se expresa en la posición de clase con un cuerpo cargado con formas de capital simbólico que incluyen, mas no se limitan, al color de piel y fenotipo blanco. La blancura es una ubicación local histórica y culturalmente específica orientada por una brújula global. Tutela la matriz de asimilación cultural basada en los procesos de occidentalización que moldean nuestra creación de sentido social, enmarcada dentro de la relación de dependencia entre el norte y el sur global. Una de mis intenciones en esta ponencia es ofrecer un acercamiento a la blancura que invita a la reflexión respecto a la importancia del lenguaje y las categorías raciales en nuestra forma de ver, interpretar y abordar el mundo. De esta manera, desenterrar sus cualidades, a veces subrepticias, de operar en diferentes ámbitos elementales para la reproducción de la organización social, como pueden ser el lenguaje, la vida pública, los medios de comunicación, el espacio, el discurso académico y la ideología del mestizaje. La idea no es cederle la centralidad que de alguna manera la blancura ya reclama, aunque de manera furtiva, sino asignarle un lugar concreto en la reorganización del mapa socio-racial de México, descolocado en buena parte a partir de la exitosa construcción del nacionalismo mestizo postrevolucionario. Dejada a su suerte, la discreción supone un destino conveniente para la blancura. Si no existen los discursos cotidianos, culturales y especializados, puede gozar la exención de no ser identificada y señalada. En una sociedad desgastada por inercias añejas, las nuevas generaciones se han caracterizado por inducir el cambio desde el lenguaje. Las juventudes, habitantes de ecosistemas mediáticos preeminentemente textuales, han abrazado las premisas más subversivas del giro lingüístico en las ciencias sociales, cuestionando las posiciones sociales que se organizan y articulan con relación al lenguaje a través del tiempo. Así, hablar sobre la blancura supone mostrar una sensibilidad particular a la importancia del lenguaje en nuestras formas de estructurar y percibir el mundo. ¿Cómo haríamos para navegar un universo social sin categorías, una realidad que no manifestamos en el lenguaje? Con el emergente reconocimiento del racismo en México, negación del México por revolucionario que sublima lo racial en la identidad homogénea del mestizaje, nos vemos en la necesidad de ampliar un vocabulario que abarque el privilegio racial con el objetivo de avanzar una conversación apremiante que se va enfriando en las faldas del reconocimiento. En las comunidades sociodigitales de México, el discurso del whiteness se ha incorporado, aunque no sin cierta distancia irónica, al léxico del comentario y la crítica social. Fraguada en el seno cosmopolita de las redes sociales, queda de manifiesto que nuestra manera de emplear lo blanco sugiere una importación directa, apenas intervenida, del discurso del white privilege del norte global.
Frases como privilegio blanco, fragilidad blanca o el neologismo de reciente creación whitexican, aunque oportunas, les cuesta abandonar ese timbre anglofílico que le resta gravedad a lo que podría conformarse como una denuncia o crítica más atinada, más específica, más nuestra. En ese sentido, nada revela mejor el vigor contenido en un término que la claridad con que se emplea socialmente. Las discusiones fértiles que se han generado alrededor de la expresión fifí, volatizadas por la coyuntura política, demuestran que el significado de un término se articula con su uso social. En este sentido, tal vez sea la poca exploración y discusión del privilegio racial en México lo que nos ha llevado a emplear de manera indistinta las diferentes variantes que nos ofrece el español para habitar el lugar del whiteness anglosajón. Por lo tanto, hablamos de blancura, blanquitud, hasta de blanquedad. Esta oferta semántica ha sido precisada mejor que nadie, con aplicaciones recientes cada vez más fértiles, por el filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría, quien distingue el concepto de blancura del de blanquitud. Este desacoplamiento le permite a Echeverría posicionar la blanquitud como una especie de requerimiento ético que la vida económica de una sociedad capitalista hace de sus miembros. La identidad plenamente interiorizada del espíritu de la modernidad, es decir, la blanquitud es su hábitus encarnado. Se manifiesta en el comportamiento, la gestualidad, la apariencia. La blancura, por su lado, da cuenta de la identidad racial que se define a partir de la expresión fenotípica del cuerpo de origen noroccidental. Así, la relación entre la blanquitud y la blancura en nuestros tiempos puede resultar arbitraria. La apariencia blanca de las poblaciones del norte europeo representa solo el grado cero de la conducta capitalista del ser humano moderno. Esta noción abre la puerta a que poblaciones no blancas puedan pasar a participar de la blanquitud, una contribución perspicaz que nos permite iluminar los mecanismos que subyacen en la ideología del mestizaje, única identidad de pertenencia nacional para quienes pretenden acceder a los beneficios socioeconómicos de la ciudadanía liberal. Sin embargo, aunque este desdoblamiento esclarece los procesos de asimilación de poblaciones colonizadas al proyecto modernizador, en el interior de su pureza conceptual aparece una laguna. La articulación entre la blanquitud civilizatoria y la blancura racial, o lo que es decir, la relación intricada y poderosa aún vigente entre clase y raza en tiempos de modernidad. Es posible aventurar, por tanto, que el liberalismo no suprimió el orden social establecido en el colonialismo basado en un sistema de castas, sino que lo adaptó a sus lógicas de reproducción social, quizá más porosas, pero en el que aquellos que pueden ser identificados como descendientes europeos se sientan aún en la cima de la pirámide social. De tal manera, considero que hablar de blancura permite, por un lado, señalar los cuerpos que tienen acceso privilegiado a la blanquitud, desde la cual ejercen, activo o pasivamente, un racismo étnico y civilizatorio, por así llamarlo. Por otra parte, esta articulación visibiliza un aspecto fundamental de las relaciones raciales en contextos como México, la dominación del otro racializado como herencia y continuidad del colonialismo. Acotar todo estudio o crítica a la blanquitud sería un cálculo similar a quedarnos en el clasismo como la principal forma admitida de discriminación en México. No es coincidencia que la blancura racial se sienta más acondicionada, ocupando el lugar por excelencia de la modernidad consumada, para ejercer la subordinación del otro. El pensador decolonial Ramón Grossfogel nos recuerda que hablar de categorías raciales es hablar de conocimientos que condicionan nuestra forma de ver e interpretar el mundo. Por ello, el debate popular sobre el privilegio racial debe producirse de tal manera que no involucre ambigüedades, definir un terreno lingüístico común desde el cual referirnos al cuerpo que toma el privilegio. Propongo, pues, entender la blancura como un mandato encarnado en cuerpos que han sido socializados para detentar la franquicia de la blanquitud plena. Esto, por otra parte, permite ceñirnos a los objetivos prescriptivos de esta ponencia, promover el estudio y la exploración de manera etnográfica, cultural, literaria y sociológica del hábitus y el lugar racial, económico y cultural de los cuerpos y espacios dominantes. Por lo demás, la discusión semántica sobre la blancura debe pasar necesariamente por la pregunta de por qué usar blanco, blanco, blancura, cuando hay categorías de significación local que han servido para designar un lugar de privilegio en el mapa socio-racial mexicano, tal como criollo o más común aún, güero.
Por una parte, lo criollo puede entenderse como una categoría racial novohispana construida en oposición a lo indio, lo mestizo, lo mulato, que se basaba en nociones de pureza de sangre como distintivo para pertenecer a un grupo social y jurídico dominante. Cuando el México independiente anula nominalmente el sistema de castas, los rasgos fenotípicos de la élite perduran subsumiéndose en el naciente sujeto nacional del mestizo. De manera conveniente, el capital social de la blancura y los apellidos asociados a ella terminan por disimularse de forma identitaria y discursiva en las mayorías. Si bien es cierto que lo criollo no cuadra de manera estricta con la blancura en la modernidad, ambos términos forman parte de un continuo semántico y material que ha circulado vagamente hasta nuestros días, pasando por términos como catrín, fifí, fresa o nice, expresiones que sirven de contenedores, ya rebasados, de la arraigada estética del poder, la belleza y el prestigio. Por otra parte, la ambigüedad en la etimología y el uso coloquial de güero lo acerca un tiempo a la blancura y a la blanquitud. Según el contexto socioespacial, puede aludir a un cuerpo rubio o a un hábitus de clase. El alcance de lo güero, no obstante, es más acentuado cuando reúne el cuerpo de piel clara con la huella de la blanquitud. Su uso, además, suele ser descriptivo y halagador, por lo que no carga el peso crítico de blancura. Una idea, argumentaría Michel Rolph-Dourlot, puede sobrevivir la desaparición de la palabra que alguna vez la encapsuló. La blancura así se conforma como una convención en el discurso popular que releva a lo criollo y lo güero. En tiempos en que se discute la huella que dejó el periodo colonial, eh, en el orden social de un México que se asume moderno, el uso de blancura cobra fuerza por su claridad, permite señalar privilegios de arraigo histórico que se disimulaban en un lenguaje coloquial gobernado por el equívoco. De tal manera, es entendible que hablar de blancura, y no así de otros términos idiosincráticos, se inspira en buena medida en la potencia y extensión del whiteness como discurso crítico en el mundo. Sin embargo, para que su uso popular pueda trascender la imitación y la parodia, es necesario plantear lo que Patrick Jansson llama una labor de traducción, es decir, una conversión epistemológica de cuerpos de conocimiento importados con el fin de evitar lecturas eclécticas de contextos locales. Así, los discursos públicos y especializados emanados de otros contextos podrían ayudar a esclarecer antes que enturbiar nuestras reflexiones en torno a la blancura mexicana. Mónica Moreno, de formación anglosajona, abre un derrotero en este sentido con su análisis sobre el whiteness y el mestizaje. En este nudo conceptual asoma una certeza. Debemos entender la blancura como un fenómeno global que abreva de especificidades locales. La blancura mexicana tiene raíces coloniales que entroncan con la orientación contemporánea de la blancura internacional, magnetizada poderosamente por la hegemonía cultural de Estados Unidos, que desplazó el proyecto de europeización prerevolucionaria. Esta articulación revela el vigor de este continuo estructural ya aludido entre modernidad y colonialismo. En esta línea, es necesario repensar a la luz de nuestra historia colonial cómo el lenguaje de la blancura y el privilegio racial se ha articulado de manera eufemística en palabras idiosincráticas que carecen de un sentido racial consensuado, como podrían ser los términos ya aludidos fresa, güero o fifí, o en el otro lado del espectro naco, un insulto ambiguo cooptado en la percepción pública como una suerte de civismo malogrado. Enrique Serna describe naco como un calificativo camaleónico, sin un criterio bien definido, cuya potencia oscila entre el racismo, el clasismo y el esteticismo. Bien visto, lo naco representa a la vez el fracaso de la modernidad y la aspiración de movilidad social en el sujeto colonizado, vinculando inexorablemente esa paradójica incivilidad arribista a determinados cuerpos y lugares racializados. La blancura se posiciona así, pues, como su contraparte, el triunfo a la vez definitivo y excluyente de la modernidad. Las llamo eufemísticas porque aunque operan por medio de relaciones de poder racializadas, son expresiones que han sido drenadas de su carga racial explícita en el discurso popular, implicadas inevitablemente en la ideología postracial del mestizaje. Moreno Figueroa afirma que desde la negación el pensamiento postracial minimiza la relevancia de las nociones de raza y así rearticula la desigualdad racial. De esta manera, racializar términos equívocos como
fresa o güero, manifestando su blancura y blanquitud implícitas en exploraciones críticas del privilegio, quizá ofrezca perspectivas sobre la experiencia del devenir nacional que apenas reconocemos. Para cerrar, debo recordar que incorporar la blancura en nuestra lectura del acontecer de la vida pública del país supone una premisa tan urgente como oportuna. Solo conociendo cómo operan las élites y grupos dominantes, materiales y simbólicos, se puede entender del todo una sociedad como la nuestra. En esta ponencia he mirado la blancura con relación sobre todo al campo lingüístico. Sin embargo, quedan muchos ámbitos dentro de este campo más por ser abordados. Por ejemplo, cómo se expresa explícitamente en la literatura nacional, en los ámbitos académicos, culturales e intelectuales de México. En este sentido, esta es una invitación a continuar, refutar o fomentar una discusión popular y especializada que resulta inaplazable. Sigamos, pues, hablando sobre la blancura. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Quería ver si alguien tiene alguna pregunta. Buenos días, Alfonso. Muchas gracias por tu ponencia. Yo te quería preguntar ahora que cerrabas tu ponencia, los otros caminos que podrían continuar para el análisis de las expresiones de blancura. Como comentaste ahora, te limitaste un tanto a su sentido lingüístico, ¿no? Y las implicaciones o los eufemismos también que van apareciendo para definir esta condición que no solamente está racializada, sino que viene con otro tipo de fenómenos sociales de orden económico. En esta parte que tú comentabas hacia el final, pues no sé si tú en tu investigación podrías comentarnos algo específicamente en torno a la literatura, si conoces algunos ejemplos, si te has acercado a algún tipo de obras. Esto para también, como el coloquio es de literatura, pues si nos pudieras también señalar o indicar algunas obras donde se podría expresar o analizar este concepto de blancura. Muchas gracias. Claro que sí. Pues justamente es un tema que estaba platicando con Estefanía sobre cómo yo no he tenido la oportunidad de estudiar la literatura directamente con relación a estos conceptos, estas ideas. Sin embargo, como lector de narrativa, eh, lo que sí puedo notar es que, por ejemplo, cuando uno lee literatura, digamos, más cercana, digamos, a los momentos en que se establece el régimen revolucionario priista, hay una suerte de abordaje de la descripción de los cuerpos de los personajes mucho más explícita de lo que vendría a ser más tarde. Yo siento que hay un tema muy interesante que explorar en cuestión del efecto de la ideología del mestizaje en la literatura nacional posterior, sobre todo posterior a los años 50 en adelante, ¿no? Donde ya no hay una alusión tan explícita a la racialidad de los personajes, más bien hay una suposición. Y esa suposición, en una tesis aproximativa, diría que tiene mucho que ver con la idea de que somos un pueblo racialmente coherente, racialmente homogéneo, y que donde ya no es necesario hacer una distinción de la apariencia o la identidad o el fenotipo de los personajes. Esto un poco, sí, siento que sí va cambiando, por ejemplo, en la literatura de Fernanda Melchor, ella sí tiende a mencionar, a describir a sus personajes en términos raciales, ¿no? Habla sobre lo moreno, ¿no? No sé si tanto sobre la blancura, pero creo que más bien
yo lo dejaría en preguntas abiertas a explorar. Creo que hay mucho que explorar ahí, creo que hay mucho que rascarle, incluso hacer como una clase de genealogía racial de la literatura nacional del siglo XX, y ver qué encontramos, ¿no? Pero sí, la verdad es que directamente aún no he podido abordar este tema, y me interesa mucho, por ejemplo, el trabajo de Estefanía Cázares en ese sentido, ¿no? De que ella tiene un proyecto donde explícitamente quiere abordar estas ideas, y creo que hay mucho espacio. Creo que en la academia está habiendo un cambio importante y seguramente la literatura muy pronto ya mostrará también o seguirá esta estela. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues Alfonso, muchísimas gracias por... Ah, sí, creo que va otra. Sí. Oye, Alfonso, bueno, muchas gracias por plantear este contexto. Es decir, me parece que es claro que a partir de la revolución, el periodo posrevolucionario, el discurso literario cambió, y yo creo que no hay que encontrar representaciones tal vez corporales, sino más bien en las formas, en cómo se representa el cuerpo, y ahí podemos encontrar alusiones a lo que tú dices. Me parece muy acertado. Y te iba a comentar si conocías un libro que escribió una académica aquí de la Ibero, que es sobre la ideología mestizante, donde analizan cómo a la Virgen de Guadalupe la empezaron a blanquear a lo largo de los siglos, ¿no? Que me parece que también es una reafirmación de lo que tú nos estás diciendo. Es también una dura crítica a este discurso del mestizaje, ¿no? Y también cómo va ocultando pues un racismo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, Alfonso, muchísimas gracias, y bueno, allá te seguiremos a través de Estefanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias, Guadalupe, Estefanía. A las personas que nos acompañaron vía internet a través de Zoom, y también muchísimas gracias a quienes han estado acá acompañándonos. Los invitamos cordialmente a permanecer atentos de todas las ponencias que tenemos en este segundo coloquio. La verdad es un maratón literario y académico brillante. Le agradecemos mucho a la Ibero y a todos los compañeros que han hecho posible, todos los compañeras y compañeros que han hecho posible este evento. Nosotros tenemos una prolongación el día de mañana de esta mesa. Nos acompañará la escritora Judith Castañeda Suari para presentar su libro Vestir de Negro, que precisamente va sobre estos temas del racismo y que es un libro muy interesante. Y los invitamos mañana a las 10:30 a que estén por acá y a continuar viendo las demás ponencias. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Sí. ¿Cuál es la siguiente? Es que no la tengo. Ajá. Vamos a informarles cuál es nuestra siguiente. Tenemos, de hecho, alternos eventos. A las 11 de la mañana tenemos Raíces del Despojo, Historias y Memorias de Cherán y su Bosque. Es la presentación de un libro. Presentan Daniela Rico Estrafón, Daniel Wentz, estudiante de Maestría en Literatura Aplicada. Y a las 12 tenemos la conferencia inaugural. Ya iniciamos, pero nos falta el evento magno de conferencia inaugural, que es Crisis de la Narración y la Experiencia desde la Perspectiva de Walter Benjamin, con Esther Cohen, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. A las 4 de la tarde tenemos Literatura e Historia. Al mismo tiempo tenemos también la mesa de teatro documento. Y con eso estaríamos cerrando el día de hoy. No, tenemos todavía más, perdón. A las 6 de la tarde, de 6 a 7, tenemos Geopoética y Ecocrítica. Y a las 7, de 7 a 8 horas, sí, el último evento del día, tenemos Distancia Ecocrítica Latinoamericana, que es una conferencia magna que presenta nada más nada menos que Luis Felipe Lomení, de la Universidad de Kansas. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Y también los invitamos a que estén al pendiente de todos los eventos que tendremos el día de mañana, que también es un maratón sumamente extenso. Gracias a todos.